Hay muchos informes y muchos vídeos sobre cómo evitar el robo de nuestro coche. Muy interesantes y que te ofrecen soluciones muy sofisticadas para evitar robos. Sistemas de proximidad, digitales, táctiles, incluso algunos que requieren de una secuencia sobre determinados botones para arrancar el coche. Buenas ideas, generalmente algo caras y complejas, pero buenas ideas. Yo te voy a dar otras más sencillas, más baratas y, seguramente, igual de eficaces. Chile. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La verdad es que si os hablo de robos, hablo con conocimiento de causa, porque he sido víctima de robos de vehículos en 3 ocasiones. Una vez me robaron una moto, que además lo contaré porque fue bastante entretenido ese tema. Y en 2 ocasiones un coche. Os voy a contar la última. No me atrevo a calificarlo de anécdota. Ya hablaré de este tipo de robos, porque nos abordaron 4 personas, íbamos un amigo mío y yo. Me preguntaron dónde se iba a un sitio y cuando me di cuenta que no me hacía ni caso y que había otros 3 a un lado y a otro, pues bueno, el tío se abalanzó sobre mí. Como no soltaba las llaves, pues al final me amenazó. Después de darme una manita de bofetadas, me amenazó con un arma y ya le di las llaves, claro. Y se fueron, o sea que pocas bromas, pocas bromas. Este robo me sirvió para muchas cosas, pero una de ellas es para conocer a alguien que es la persona que me ha ayudado a hacer este vídeo. Conocí a un policía experto en estos temas, en temas de robo, que además está adscrito a una organización internacional policíaca para perseguir los robos de los coches, que ya sabéis que muchas veces los robos son para utilizar el coche dentro de la frontera del país, pero otras es para sacarlo de la Comunidad Europea o del país donde se ha robado. Entonces, esta persona conoce mucho todo el tema de robos, tanto a nivel en España, como de Europa, como en el resto del mundo. Esta persona me ha dado muchos y muy buenos consejos, pero antes de ir a esos consejos, vamos a meternos en ambiente, digámoslo así, ¿no? Bueno, hay una organización, voy a leer el nombre, se llama UNOC, bueno, es United Nations Office of Drugs and Crime, que bueno, estudia este tipo de cosas, ¿no? El robo de coches, entre otras cosas, y que, por ejemplo, nos dice que en el mundo, las últimas estadísticas, porque ya sabéis que las estadísticas a nivel mundial tardan en elaborarse, las últimas que ha hecho públicas son de 2014, por lo menos las últimas que yo he encontrado, y dicen que se roban más de 5 millones de coches en el mundo al año. Y hace un ranking de países. Este ranking lo lidera Estados Unidos y después de Estados Unidos viene México, Italia, Brasil y Francia. España ocupa el lugar número 15, que no está mal. ¿Y cuáles son los coches más robados? En esos primeros 5 coches más robados en el mundo, en el año 2014, hay 2 Honda. Tened presente que coches que se venden más tienen más posibilidades de aparecer en esta lista, simplemente porque hay más coches para robar. Estos coches son el Honda Accord, el Civic, el Chevrolet Silverado, el Nissan Suru y el Toyota Hilux. Los 3 primeros son los coches más robados en Estados Unidos. Luego el Nissan Suru es el coche más robado en México y el Toyota Hilux es el coche favorito por los ladrones de América del Sur y de Oriente Medio. Bueno, pues en el caso de Oriente Medio, razones obvias. Hablando de España, vamos a hablar de España. En España tengo estadísticas más frecuentes de 2018, que como aquel que dice, casi el año pasado. Como en los chistes, hay una noticia buena y otra mala. La buena, se roban menos coches. En el 2018 solo se robaron 138.000 coches. ¿Cuál es la mala? Que esos 130.000 coches significa que se roba un coche cada 4 minutos. También os voy a dar el ranking de coches más robados en España. También os hago la misma advertencia. Coches que se venden más, pues lógicamente tienen más posibilidades de ser más robados. Que fueron el Seat Ibiza, el Seat León, el Golf, la serie 3 de BMW y el Citroën Sara. Bueno, y ahora que ya sabemos la magnitud del problema, vamos a volver con mi amigo el policía que me ha pedido confidencialidad. Te agradezco la información y por supuesto cuenta con ello. Me ha dado consejos que en gran parte se basan en el sentido común y en la experiencia y el conocimiento. Me han gustado los consejos porque cumplen las famosas 3 Bs. Son buenos, son bonitos y son baratos. Me decía este, que ahora es buen amigo mío, ¿cuál es el mejor consejo para evitar que te roben el coche? Me decía, suena un poco cabrón,
Pero el mejor consejo es tratar de que no te roben a ti, que roben al coche de al lado. Bueno, pues esto me llamó mucho la atención porque me recordó este consejo. Mi hermano, muchos años antes ya lo puso en práctica. Mi hermano compró un Simca 1200 Tii, os estoy hablando de los años 80 o 80 y pocos. Era un coche deportivo, rojo precioso, un techo de vinilo, cristales tentados, faros antinieblas, unas llantas muy bonitas. Un coche pintón, un coche apetecible. Se lo robaron 2 veces. En una ocasión, pues unos gamberros para darse una vuelta y bueno, no os cuento lo que hicieron dentro del coche, pero os lo imagináis. Y en otra ocasión, pues para hacer algún tirón de algún bolso. Estaba harto de que se lo robaran. Y entonces algún policía debía dar un consejo parecido. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues compró, no sé si fueron 4 metros de cadena, y entonces él enrollaba la cadena al volante y al cambio y la dejaba ahí entre los pedales. La cadena no tenía ni un simple candado. Tú entrabas en el coche, tirabas la cadena y la quitabas. Pero dejaron de robarle el coche. ¿Por qué? Porque pensaban, uy, este coche va a ser difícil de robar, mejor vamos a robar otro. Es lo que dice mi amigo el policía. ¿Es un poco egoísta? Bueno, yo creo que lo que tienes que conseguir es que el ladrón piense que tu coche es más difícil de robar que el coche de al lado o otro coche parecido. Por eso hay que intentar que el ladrón piense que tu coche es más difícil de robar que otros. Yo te invito a una cosa, tú ponte en la piel del ladrón y piensa con la mentalidad de que vas a robar tu propio coche. Entonces, por eso, por ejemplo, los antirrobos de volante, que algunas de estas webs y vídeos que he leído los desaconsejan porque dice que se quitan en 30 segundos. Bueno, 30 segundos. 30 segundos robando un coche es tiempo, 30 segundos. Imagínate que estás ahí rodando, tienes que quitar eso, luego arrancar el coche, antes te has tenido que abrir. 30 segundos es tiempo. Luego, si pones, por ejemplo, estas cositas que marcan, que a veces son un adhesivo y es más barato, la matrícula en los cristales, puede hacer al ladrón decir, uy, si le quiere para piezas, eso le va a incomodar. Si pones un cartelito de esos de dotados de alarma, como muchas casas, que ponen carteles de dotadas de alarma y cámaras, cajas de cámaras que están vacías, pero el ladrón dice, bueno, voy a robar otra casa que no tenga cámaras y no tenga alarma, ¿no? Mejor todavía. Tienes que intentar que, insisto, ponte en la piel del ladrón y tienes que intentar que tu coche parezca complicado de robar, que se vea, que parezca y que le desanime. Antes de seguir, conviene distinguir entre 2 tipos de ladrones. Porque hay 3 tipos de ladrones realmente, pero vamos a dividirlo de momento en 2 grupos. Están, vamos a llamarlos, iba a decir cariñosamente, no, de cariñosamente nada. Están los eventuales, vamos a llamarlo así, ¿no? Los típicos gamberretes. El tío que roba un coche, pues puede robarlo para darse una vuelta, correrse una juerga, para hacer un alunizaje y reventar un escaparate, o hacer algún tirón de un bolso. Y este tipo de ladrones va a lo fácil. Le gustan coches que corran, eso sí, pero va a buscar coches noventeros de primeros de este siglo, que son más fáciles de robar. Son los ladrones típicos de coches como los Seat León primera serie, los Golf, las versiones más potentes, o también Audis y BMWs medios de las últimas series de los años 90 e incluso algunos de principios de los 2000. Siempre buscan coches fáciles de robar. Pero luego están los profesionales. Los profesionales son tíos que tienen muchos recursos, conocen muy bien lo que van a robar, conocen muy bien los sistemas antirrobo y además, en muchos casos, trabajan por encargo. Les roban los coches que les piden. Y en este punto me diréis, ¿cómo que les roban los coches que les piden? ¿Y quién se los pide? Bueno, en alguno de estos vídeos y en alguno de estos webs he leído la leyenda urbana de que roban coches que se lo llevan a los países del este. De leyenda urbana, nada. Es un hecho real. Tan real que os voy a contar una anécdota real. No voy a decir la marca, pero a alguien que estaba en el departamento de comunicación de una marca le robaron un todoterreno, porque para este tipo de robos los todoterreno y los sub alto de gama, los más altos de gama son los más cotizados. Le robaron un todoterreno pues de 100.000 euros. Full equip, espectacular. Y desapareció. Él lo denunció, la policía dijo, estos coches no suelen aparecer. Y así fue, el coche no apareció. Pero casualmente, este señor le invitaron a un viaje a Rusia, a Moscú. No había pasado ni un año del robo. Y fue a la discoteca de moda. Una discoteca con un nivel de todo
Gente guapa, como se dice ahora, unas chicas estupendas, unos chicos guapísimos, ahí corría de todo, el alcohol y tal, pero su mayor sorpresa es que ve aparcado enfrente de la discoteca el coche que le habían robado a él, con la matrícula, que era matrícula española, con que se le habían robado. Ni siquiera se habían molestado en cambiar la matrícula. Inmediatamente fue a la policía y le dijo, mire, ese coche está denunciado por robo en España. La policía le hizo esperar, hizo algunas indagaciones y volvió. Le hicieron una parte y le dijeron, ¿usted sabe de quién es ese coche? No tengo ni idea. Y dijo, pues nosotros sí sabemos de quién es ese coche. Y es mejor, con esta persona, con este señor, mejor no molestarle. ¿A usted el seguro le pagó el coche? Sí. Pues olvídese de que lo ha visto. Bueno, fácil es adivinar que el coche pues, sería de algún sicario, algún mafioso ruso que ni la propia policía se atrevía a bregar con él. El coche que me robaron a mí, que era, no os lo he dicho, era un BMW X5 de los primeros, pero la serie M, cargado de extras, con unas ruedas enormes, tapicería de cuero, madera, bueno, todo el equipo. Bueno, pues ese coche está claro que, porque robaron, la marca tenía un par de coches de este tipo y lo robaron los dos. Está claro que iban a por él. Y está claro que estos coches acabaron en algún país del este o algún país de Oriente Medio. Pero luego hay otro tipo de encargos. Os digo, coches que se roban y cruzan la frontera ese mismo día, es cierto. Pero coches que se roban y no salen de la provincia, también es cierto. Y se venden en piezas. ¿Dónde se venden? Bueno, aquí yo no quiero que nadie se ofenda, porque en todas las profesiones hay gente honesta y manzanas podridas, pero muchos de ellos a través de los desguaces, que ahora se llaman reciclaje, recuperaciones, autorrecycling, lo que toda la vida se llama un desguace. Esos coches, en algunos sitios que tienen pocos escrúpulos, se desguazan rápidamente, a veces horas después de haberlos robado, y se sacan piezas, y por eso os digo que muchas veces se roban por encargo. Si alguien necesita, oye, que necesito un motor de tal coche, que necesito las llantas, que necesito, bueno, pues los ladrones roban el coche, se lo llevan. Lo más lamentable es que les dan 4 perras. Pero estábamos hablando de lo que más importa, de los trucos para que no nos roben nuestro coche. El primero, ya lo hemos visto, tener cosas visibles que disuadan al posible ladrón de llevarse nuestro coche y busquen otro. El segundo, una alarma. No os compliquéis tampoco. Una alarma, para que sea eficaz, tiene que tener 2 requisitos. Una, olvídate de la alarma que hace tocar el claxon. Pi, pi, pi. Olvídate, no sirve para nada. Compra un claxon de camión que vale 4 perras, de esos que tiene una bomba de aire, y que suene que se hunda la casa. Una alarma, para ser eficaz, tiene que sonar una barbaridad, porque asusta al ladrón y porque llama más la atención. Pero el segundo requisito de la alarma es que tiene que ponerse en marcha no solo cuando te entra en el coche. Es más, no importa que no se ponga en marcha cuando se entra en el coche. Importa que se ponga en marcha cuando se mueve el coche. Moverse quiere decir que arranquen y se lo lleven o que lo levanten. Cuando el coche se mueve es cuando tiene que saltar la alarma. Pero el tercer truco o el tercer sistema me parece el más interesante. Porque me decía este contacto mío, mira que hay sistemas sofisticados. Me comentaba, yo estoy harto de asistir a una especie de duelo entre los propietarios de coches y los fabricantes y entre los ladrones con sistemas cada vez más sofisticados, escáner, aparatos que conectan en la toma de revisión del coche, bueno, unas centralitas duplicadas que las ponen, una serie de cosas complicadísimas para el propietario y complicadísimas para el ladrón. Y me decía este policía, lo más eficaz es el cortacorrientes de toda la vida. Pero me decía, no, nada de cortacorrientes digitales, que llevas una llave de proximidad y cuando tú te acercas se desconecta, nada de eso. Un cortacorrientes mecánico, de esos que es una cosa que se enrosca, bien escondida, que hayas puesto tú preferentemente o un taller de mucha confianza y que solo tú sepas dónde está ese cortacorrientes. Generalmente es un pomo que se enrosca. O algo parecido. Puede estar en alguna esquina del coche, puede estar en el vano motor, tiene que estar en un sitio escondido. Lo suyo, como te decía, si lo pones tú, mejor, porque así solo tú sabes dónde está y sin un taller de confianza. Y como me decía este amigo mío policía, va a llegar el ladrón con un escáner, con la centralita duplicada, con una toma para meter donde se hace la diagnosis del coche y con un montón de herramientas para abrirlo.
y va a conseguir saltarse la centralita, saltarse lo que quiera, pero si el coche no tiene corriente no se lo va a poder llevar. Así que ya sabéis, las 3 trucos son muy fáciles. Cosas que se vean. Volante puede ser bloqueo del volante o bloqueo de la palanca de cambio o ambos. O una cadena enrollada, como hacía mi hermano, carteles de alarma, la lleves o no, cosas que se vean. Segundo truco, una alarma de verdad, que debe de cumplir, como os digo, 2 requisitos. Un bocinazo fuerte, alto, muy sonoro y que se active cuando el coche se mueve. Y tercero, un cortacorrientes mecánico, manual, de 2 de toda la vida, bien escondido y que solo nosotros sepamos dónde está. Y pensaréis, bueno, y con esto ya no me roban el coche. Bueno, pues sí os pueden robar el coche, porque hay bandas especializadas que, para evitar todo esto, no se complican la vida. En vez de llevar un montón de herramientas, lo que hacen es pues amenazar al conductor, como fue mi caso, y robarle el coche, con coger las llaves. Entonces, bueno, pues en ese caso, ¿qué recomiendo? Si te compras un coche de estos de verdad, porque a veces oigo unas noticias, desarticulada una banda que robaba vehículos de alta gama, y veo ahí un Audi A3 de los 90 y cosas así. No. Estos ladrones suelen ir a por coches de campanillas. Estamos hablando de coches ya de 70, 80, 100.000 euros para arriba. Si eres propietario de uno de estos coches, yo te doy 2 consejos. El más importante de todos, no hagas como yo, no te hagas el héroe. No te hagas el héroe. Porque si vienen 4 tíos armados, aunque seas de cinturón negro de judo, de karate, y jiu-jitsu y artes marciales y lo que tú quieras, incluso aunque lleves un arma, tienes las de perder. No te hagas el héroe. Y lo segundo, ya que te has gastado tanta pasta en el coche, gástate también el dinero en un buen seguro, ¿no? Que si te roban el coche, pues chico, es una mala experiencia, pero el seguro te lo cubre. Vale, luego por supuesto tener cuidado, porque hay un montón de cosas que no he dicho, pero son tan obvias. Coches así, pues hay que guardarlos en garaje, no dejes el coche aparcado, aunque no sea tan llamativo, muchos días en un sitio sin moverlo, déjalos en sitio donde haya paso de gente, que esté iluminado. Aunque lo vas a dejar varios días, pues si puedes, muévelo, todo ese tipo de cosas. Pero vamos, ya te digo que si tienes un coche tan caro que es susceptible de un robo por la fuerza, mi consejo es un buen seguro y no hacerse el héroe, aparte de tener unas ciertas precauciones. La más importante de ellas es ir con el seguro echado. Porque, es más, muchos de estos coches, por no decir todos hoy día, te permiten que cuando echas a andar el seguro se baje, automáticamente. No tienes que molestarte de eso. ¿Por qué? Porque hay muchos trucos para hacerte parar. No sé si los conocéis, por ejemplo, el viejo truco de la rueda pinchada. Yo lo he visto hacer. Y un señor mayor en un Mercedes, en Madrid, en la Castellana, y un coche decirle, pero ¿tiene una rueda pinchada, señor? Pare que tiene una rueda pinchada, pare una rueda que tiene una rueda pinchada. Y yo pude pararme a su lado y le dije, no pare, porque no lleva una rueda pinchada y de lo que quieren es robar el coche. Esto lo hacen mucho, además lo hacen con turistas extranjeros incluso, que le dicen, pare que tiene una rueda pinchada, y cuando paran los amenazan y les roban el coche o les roban las cosas. Entonces, hay cosas que son obvias, ¿no? Obvias, no parar ante extraños, llevar el seguro del coche echado, y bueno, pues esto no nos garantiza 100% que no nos roben, pero volvemos a lo de siempre, que roben al que se ha descuidado. Hay que intentar que no nos roben a nosotros. Esto puede parecer egoísta, pero así es la vida, ¿no? Es como si vamos a una selección de trabajo y hay 3 finalistas. Tú quieres ganarles. No es que seas un cabrón, tú quieres lo mejor para ti, ¿no? Y luego no me quiero dejar en el tintero otro tipo de robos menores, que es que te roben lo que llevas dentro del coche. Bueno, esto es de tontos. Es de tontos, porque ¿cuál es el truco para que no te roben lo que llevas dentro del coche? Que no haya nada. Así de fácil. Yo voy andando muchas veces por donde vivo y veo coches que tienen gafas de marca, cazadoras, maletín, cosas de ese tipo. Vamos a ver, romper un cristal con una piedra para coger unas gafas chulas, una Ray-Ban, por decir una marca, o pues, un maletín a ver si hay suerte y trincas un ordenador, o un teléfono móvil, pues es que, vamos, eso no cuesta nada. Entonces, no dejar nada. Yo en esto os voy a contar una anécdota, por llamarlo de alguna manera. Cuando yo tenía 1850, que os he hablado de él, que se caía a pedazos, yo no lo cerraba. Y me decían mis amigos, ¿por qué no lo cierras? Yo me acordaba de lo que me decía mi abuelo, que él decía, no cerraba la casa, porque decía, así los ladrones van a pensar que no hay nada de valor. Es que en mi caso era así. Es que en 1850 el coche no valía nada, no valía para recambios. Estaba que se caía a pedazos y dentro no había nada. Había una manta de militar vieja que picaba,
una gorra de plato y poco más. O sea, que no iba a entrar, no iba a entrar nadie, ¿no? Entonces, para que no te roben las cosas que lleves dentro, lo mejor es no dejar nada dentro. Bueno, en resumen, yo os he dicho los 3 trucos. Yo hablando de esto con incluso algún colega periodista me decía, no, pero un buen sistema, sofisticado. Para cerrar el vídeo voy a contar una anécdota, porque cuando salió en España el Audi Allroad, el primer Audi, se puede decir que es uno de los primeros sub de Audi, bueno, era el coche más robado. En proporción a los que se vendían, el más robado. Yo conozco un propietario que le puso un montón de sistemas y tal, y en un sistema que o no existe, que tú desde el móvil podías parar el coche. Entonces le robaron el coche y él a través del teléfono habló con los ladrones y les dijo, por el teléfono del coche, porque en esa época no conectabas tu propio teléfono al coche, el coche tenía un teléfono, era más habitual, estoy hablando hace unos cuantos años. Llamó al teléfono del coche y le dijo a los ladrones, voy a parar el coche porque puedo pararlo a través del móvil, así que aparcad en el arcén porque voy a parar el coche porque no me vais a robar el coche. Bueno, pues sí, los ladrones pararon a un lado y incendiaron el coche. Y dejaron un cartelito que decía, esto es verídico, por no cooperar. Entonces, yo os insisto, que pueden ser trucos que parecen simplones. Cosas que se vean, una alarma de verdad y un buen cortacorrientes. Y llegamos al coche del día. Bueno, y en el coche del día quería buscar un coche que tuviera algo que ver con este vídeo. Este coche, ahora dudo si le he llegado a elegir como coche del día, creo que no. Os estoy hablando de Opel Kadett GSI. ¿Por qué os hablo de este coche? Bueno, os hablo de este coche, GSI 16 válvulas, porque era un coche que aunque de estabilidad era un coche delicadillo, el coche corría, era una pasada. Era un coche que corría un montón, a mí me parecía muy bonito, pero en su época fue el coche más robado. Era un coche que, os lo digo para los que tengáis alguno clásico, yo lo he visto hacer, dando una patada fuerte a la tapa del maletero, saltaban las cerraduras y se abría. Hacías un puente y echabas a correr. En esa época, en los años 80, no había transponders ni cosas raras. Era muy, muy fácil de robar. Y era un coche que corría un montón, con lo cual para los ladrones, para hacer gamberradas o robos a bancos y cosas de esas, era un coche muy cotizado. Y bueno, pero aparte de eso, es un coche precioso, que iba muy bien y que a mí como clásico me parece un coche muy recomendable. Llegamos a nuestra sección de consultorio. He elegido 2 preguntas muy distintas. Una es de Iván Rábano, que me pregunta mi opinión sobre la Fórmula E. Voy a hacer un vídeo sobre la Fórmula E. Confieso que me gusta. No voy a decir que me guste más que la Fórmula 1, a pesar de que la Fórmula 1 ahora pueda ser aburrida. La Fórmula 1, yo lo siento, pero es lo máximo en el deporte del motor, sobre todo en circuito. Los rallies juegan en otra división. Pero la Fórmula E, que por cierto es un invento de un español, Alejandro Lagac, ha hecho una cosa muy buena que ya han perdido las carreras tradicionales y que yo echo de menos. Es acercar las carreras a la gente. La Fórmula 1 quiere atraer a la gente a las carreras, sobre todo a través de la televisión. Los modernos circuitos de Fórmula 1 ves los coches lejísimos, los ven muy lejos. Yo me acuerdo cuando vi la Fórmula 1 en el Jarama, por cierto, perdió la homologación para carreras de Fórmula 1 precisamente por eso. Estabas pegado a los coches. En Montmeló, la curva que más me gusta es la entrada al estadio, porque en esa frenada estás pegados a los coches. La sensación es que cuando pasa un Fórmula 1 y estás tan cerca, es que notas la vibración, te temblan los pies, las manos, se te ponen los pelos de punta, mola un montón. Pero eso se ha perdido. En la mayor parte de los circuitos los coches están lejísimos y no está pensado para que la gente vaya a ver las carreras. Como mucho estás en la recta, que hay su ambiente, los boxes y tal. Pero ¿qué hace la Fórmula E? Aprovechando que los coches corren menos, pues lleva las carreras no cerca de las ciudades, a las ciudades, al centro de las ciudades. Y esto tiene 2 ventajas. Uno, que puedes ir a ver las carreras en metro o andando. Están muy cerca y van por las calles a las que tú puedes ir, como Mónaco. Y luego tiene otra cosa muy buena, que para las imágenes de televisión se ven imágenes preciosas, porque todos estaréis conmigo que te puede gustar un circuito más que otro, es más selectivo, que mola más, lo que tú quieras. Pero las imágenes más bonitas de la Fórmula 1 actual son las de Mónaco. Y luego los tíos han sido listos porque todos los coches son iguales, pero ellos, bueno, sabéis que los chasis son iguales, pero cada uno puede tener una gestión de electrónica diferente, pero los coches son muy parecidos, las carreras son muy reñidas, pero además hay cosas como que tú puedes hacer una trazada más larga y eso te da
un poquito más de corriente, o que al piloto, que esto a los más puristas les joroba mucho, porque el piloto guapete al final es el que más le botan y ese tiene un poquito más de electrones extra. Pero bueno, yo creo que el intento de hacer carreras reñidas y acercarlas a la gente me mola. Y yo creo que además mucha gente que descubra las carreras de coches por la Fórmula E, luego verá la Fórmula 1 u otras carreras de coches con otros ojos. La segunda consulta no es una consulta, es un tirón de orejas que me hacen a mí que yo se lo voy a devolver, porque me dice que me he equivocado, que el Mazda MX-5 ND sí hay cabrio con techo eléctrico. No. El Mazda ND, yo tengo uno, tuve un NC con techo duro de chapa eléctrico. El Mazda ND no lo hay cabrio con techo eléctrico. Muchos me dicen, no, está el RF. Vale, pero el RF no es un cabrio, es un Targa. Es un coche al que le quitamos el techo, la parte central del techo, pero quedan a los lados, bueno, lo que sería el pilar C, el último pilar, no queda completamente despejado. Es decir, no es un cabrio con techo duro eléctrico, es un coche Targa, como tenía Porsche hace mucho. El coche es precioso, yo no niego que tenga su encanto. Es un poquito menos habitable que el descapotable, pesa un poquito más y a mí me gusta mucho menos, pero me parece un coche perfectamente válido, muy bonito, pero me parece más un coupé que un descapotable. Y a mí, con el Mazda, me gusta el descapotable. Así que no me decía esto, perdón, Yara, no. El Mazda ND no hay cabrio con techo duro. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando hablamos de mitos, de heroicidades, de tecnología, pero también me gusta de vez en cuando hacer vídeos de estos prácticos, os pueden ayudar. Y claro, por eso me interesa saber si este tipo de vídeos os gustan. Y para saberlo, ¿cómo lo sé? Pues muy fácil. Por los likes, porque si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis para suscribiros, y por los comentarios. A lo mejor me equivoco en algo, a lo mejor pensáis distinto en algo, o creéis que me he pasado de listo. Ya sabéis que en este canal no baneamos a nadie, aceptamos todos los comentarios, los buenos y los malos. Es verdad que malos hay pocos, pero aceptamos todos. Y bueno, ya sabéis lo que os digo siempre. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante es veros de nuevo por aquí. Bueno, lo más importante es la campanita. No nos olvidemos de la campanita y así os avisamos del próximo vídeo. Porque lo que queremos es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!